Bueno, me llamo Oscar Vázquez Lucio, me llaman Ciulnas, es el seudónimo que tengo desde los 13 años, nada menos. Nací en el barrio de Mataderos, después me mudé a Caballito y ahora finalmente estoy en Morón. Mis primeros trabajos profesionales son de la época de Cascabel. Sí. En esa época yo era un dibujante muy moderno, y hasta que Cascabel se fundió y ya no encontré dónde publicar mis dibujos modernos, tuve que volverme un dibujante más tradicional y limitar mi humor moderno a las exposiciones. Sí. Pero su primer trabajo importante, ¿qué cree que publicó? Bueno, los trabajos que le dieron más trascendencia, que tuvieron más trascendencia, mejor dicho, fueron los de la revista Tía Vicenta. Es decir, yo impuse ahí la modalidad de los juegos de mesa adaptados, pero adaptados como una sátira política. Por ejemplo, el primer juego que impactó mucho fue durante el gobierno de Aramburu y se titulaba El juego de la Ocamburu, justamente, que era un juego de oca adaptado a los viajes de Aramburu. Después de ese, como ese tuvo mucho éxito, me pidieron otro, hicimos la batalla naval con el almirante Rojas. Después vino otra época linda de Tía Vicenta, que fue la de los disfraces. Nos disfrazábamos de distintas revistas y yo parodiaba, es decir, además de buscarle un trasfondo político al tema, parodiaba el estilo del dibujante correspondiente a cada revista, ¿no? ¿De qué se disfrazó Tía Vicenta? Y Tía Vicenta se disfrazó de Claudia, por ejemplo, en la época que Alonso hacía las tapas. Entonces yo parodié el estilo de Alonso, pero en vez de una chica apareció, por ejemplo, Alfredo Palacios con ruleros. Después parodié el estilo de la revista de Lino Palacio en la revista Villiquen, y entonces lo dibujé a Frondizi, que era entonces el presidente, y Kennedy, que le había prestado unas bolitas, pero lo tenía atado a una mesa. Bueno, también nos disfrazamos de caras y caretas, y siguiendo lo de la época. ¿Cómo reaccionaban los parodiados? En general reaccionaban bien. Frondizi toleró mucho las caricaturas. Las revistas, digo, parodiadas. No, y para las revistas era casi un orgullo. ¿Qué pasó con Clarín? Con Clarín, bueno, ahí hubo entretelones que nunca se aclararon debidamente. Se llegó a imprimir el suplemento, es decir, la parodia de Clarín. Yo la tengo, incluso la reproduje en mi libro de Historia del Humor. Pero dicen que le aconsejaron a Landru no hacerlo eso, porque como él estaba trabajando en el diario El Mundo, que era de las mismas características, porque en realidad Clarín está ocupando el lugar que durante mucho tiempo tuvo el diario El Mundo. Y entonces se decidió dar marcha atrás con ese suplemento. Ahora, ¿qué pasó realmente? No lo sé. Además era un suplemento casi hiriente, si se quiere, ¿no? Porque se lo mostraba a Clarín como el grano secuente del gobierno del momento. Y el buen oficialista. Sí, era la época de Frondizi, de todos modos, ¿no? Así que ¿Usted recuerda para usted la etapa más linda de su carrera fue en Tía Vicenta? Bueno, digamos que inicialmente fue después hubo otras etapas que... Es decir, uno va pasando por distintas etapas que en determinado momento considera fundamentales. Y después eso cumple su ciclo. Después tuve un periodo que para mí fue interesante, pero eso ya no tenía nada que ver con las publicaciones, que fue el del humor tridimensional y cinético. Eso fue algo que tuvo bastante eco por las características. Era la única exposición donde... Sí. Era la única exposición donde no solamente se permitía tocar las obras, sino que además era necesario hacerlo, porque todo era por medio de llaves, había que accionar, mirar a través de agujeritos que representaban mirillas, puertas. ¿Dónde ponían? Bueno, la exposición se hizo en distintos lugares. Uno de ellos fue en una galería que había inaugurado Pedreira, en la calle Esmeralda. Después se expuso en la avenida Santa Fe al 900, después
Pues hubo varios lugares donde desde la exposición pasó de un lado a otro, pero el primer lugar fue la galería recién inaugurada por Pedreira, el escenógrafo. Bueno, usted fue humorista, es humorista. Sí, sigo siendo humorista, pero digamos, de vez en cuando. Ahora se dedica más a la investigación. Me dedico más a la investigación, justamente. Eso hablaremos luego. Humorón. Bueno, claro, humorón marca digamos, el punto. Es decir, ahora cambió un poco, pero antes era el anhelo de todo dibujante tener la revista propia. Y yo eso lo concreté en el 73 y aguanté hasta el 78. ¿Cómo anduvo? Digo aguanté, la revista anduvo bien, pero yo anduve mal. No, por una sencilla razón, es decir, yo nunca tuve una infraestructura editorial. Yo me reunía con los colaboradores en los cafés, o en mis propias casas, o en la casa de ellos. Yo era toda la infraestructura de la revista, ¿no? Entonces aparecía cada 2 meses, no podía darle una mayor frecuencia porque incluso yo estaba trabajando en relación de dependencia en esa época. Entonces, ¿qué pasaba? Era una época de una inflación galopante. Cuando a mí me pagaban los distribuidores, le digo los distribuidores porque empezó como una experiencia zonal, el Morón, después funcionó en la capital, siguió en la capital, ya tuvo distribuidor en la capital, y después se probó en el interior del país, funcionó bien y tuve distribuidor en el interior del país también. Entonces tenía más de un distribuidor. Pero cuando salía el siguiente número, siempre tenía que el precio de tapa ser el doble del anterior. Ahora, los distribuidores a mí me liquidaban el 50% del precio de tapa, pero me liquidaban cuando yo le entregaba el número siguiente. Vale decir que cuando ellos me entregaban, eso me alcanzaba a mí para pagar la imprenta. Y aguanté 4 ministros de Economía, que yo siempre lo definí, decía, me aguanté el Rodrigazo, el Cafierazo, el Mondelinazo y parte del Martínez Diosazo. Yo lo defino así, pero llegué a la conclusión de que eso no paraba. Yo siempre con la esperanza de decir, bueno, si se estabiliza la situación, ya puedo seguir regularmente, porque lo había experimentado todo con la revista, ¿no? Pero lamentablemente la situación no cambió y hoy no sé, a esta altura seguramente habría vendido la casa, habría vendido todo yo si hubiera querido seguir, ¿no? Pero fue una experiencia linda, incluso hay mucha gente que todavía la recuerda esa revista porque marcó un periodo, ¿no? Incluso llegó a países limítrofes. En un momento dado llegó a Paraguay y Uruguay la revista. Pero usted hizo en el suplemento del diario Croniquita, una tira que en este momento recuerdo presa, era usted como personaje contando la historia de la historieta. Claro, historiando la historieta era la sesión. Eso, mi ingreso a Croniquita tiene que ver con mi historia del humor. Porque yo lo fui a ver a Giribaldi, el poeta fallecido, porque él había sido jefe de redacción de la revista La Hipotenusa. Y yo, como estaba investigando, necesitaba algunos datos de algunos colaboradores. Él no me pudo dar ninguno porque no se acordaba de nadie. Pero me dice, Ciulnas, él estaba como director de ese suplemento, y dice, Ciulnas, ¿no me podría hacer algo para Croniquita? Y yo, para no salirme del tema, se me ocurrió proponerle la historia de la historieta. Hecho, le entregué ese material y funcionó muy bien, fue un éxito, y hasta el día de hoy sigo haciendo cosas para ese suplemento, ¿no? Pero la tira no sale más. La tira completó su periodo. Después de esa tira hice Los papás de los personajes, que me refería a los distintos dibujantes, mostraba hacía unos semblanzas de cada dibujante. Y he hecho varias cosas siempre un poco dentro de... Ahora estoy haciendo una sesión que se llama Nuestra historia y el humor, que también analiza desde cómo los humoristas enfocaron en las distintas épocas los hechos que se iban produciendo, ¿no? Después lo recopiló en un libro ese trabajo, ¿no? De Historiando la historieta. Historiando la historieta, sí, es aquellos personajes de historieta... Porque usted buscaba los personajes que no eran más conocidos. Claro, justamente, porque hay personajes de los que todo el mundo habla. Es lo mismo que he encarado con la historia del humor. La historia del humor abarca todo, porque yo me cansé de leer historias donde nombraban a 4 o 5 primeras figuras y parece que no había habido nada más. Y realmente todo tiene que ver, todo tiene una interrelación que permite que el humor haya llegado a lo que soy.
aún aún dibujantes que pudieron pasar desapercibidos, dibujantes o redactores que pudieron pasar desapercibidos, lo mismo que revistas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la historia del humor gráfico, ¿cuánto tiempo le llevó a hacerla? Bueno, de investigación propiamente dicha fueron 7 años. Sí. Es decir, le digo, hay una relación con el tema de toda la vida. Yo, antes de aprender a leer, yo ya tenía en mis manos los primeros números de la revista Patoruzú. O sea que yo me formé con todo eso. Pero claro, uno conoce mucho después su entorno. Cuando me decidí a hacer una verdadera historia del humor, tuve que apartarme de mi entorno para ver qué había más allá. Y ahí viene lo interesante, porque para entender muchas caricaturas del siglo pasado, tuve que conocer más la historia argentina. Es decir, yo tenía, digamos, una idea general, generalizada, un poco superficial de la historia argentina, pero tenía que analizar para saber por qué en determinado momento se había hecho tal o cual caricatura. ¿Qué acogida tuvo el humor gráfico? ¿Qué? ¿Qué acogida tuvo entre el público? Bueno, tuvo una acogida muy importante porque además, incluso por lo que le digo, porque la gente vio que era otra forma de contar la historia a la vez. Es decir, que era, digamos que era un aporte mucho mayor que el que podía ser una simple historia del humor, como diciendo fulano, mengano, no. Era la propia historia del país analizada desde un ángulo y desde el ángulo humorístico, ¿no? ¿Eso lo editó? Eso lo editó Eudeva. ¿Cuántas ediciones? ¿Una de cada libro? Una de cada tomo, sí, hasta ahora va una edición de cada tomo. Que le digo que durante mis años de investigación tuve oferta de 3 editoriales, ¿no? Pero yo sabía que no iban, eran editoriales relativamente chicas, sí, para lo que yo tenía en mente. Ellos seguramente pensarían en otra cosa, pero para lo que yo tenía en mente, y cuando asumió Gregorich en Eudeva, en el 80, fines del 83 o principios del 84, no recuerdo bien ahora, él hizo algunas declaraciones que a mí me hicieron pensar, esta es la editorial que puede llegar a editar esta obra. Y efectivamente, les pedí una entrevista, fui un viernes a verlos, después que me concedieron la entrevista, le dije, quiero una respuesta rápida por sí o por no, y el lunes me llamaron para firmar el contrato, ¿no? Y algo parecido pienso que puede llegar a pasarme con el diccionario del humor, en el que estoy trabajando ahora. Es decir, el diccionario del humor abarca todo, no solamente el humor gráfico y escrito, como lo que hice para Eudeva, sino también el humor teatral, cinematográfico, radial y televisivo. Pero estoy trabajando así desde hace tiempo con ello y todavía no sé quién puede llegar a editarlo. Pero quiero tenerlo resuelto primero y recién en ese momento, por eso le digo, es posible que me pase lo mismo que con la historia del humor. Yo no sabía hasta que no lo terminé. Ahora, ¿qué está haciendo en la actualidad exactamente? Exactamente, bueno, estoy digamos en lo cotidiano, que son las sesiones de Croniquita, sí. Que una es en Nuestra Historia y el Humor, donde analizo qué han hecho los humoristas a través del tiempo en relación con hechos que quedaron en la historia, es decir, cómo lo han enfocado ellos. Otra sección tiene que ver con mi vieja aspiración de defender a los animales, de lograr lo mejor para los animales. Se titula Los animales y sus voceros, y rescato todo lo positivo que se hace en favor de las distintas especies animales. Y hay otra sesión dirigida a los más chicos que se titula Croniquita Ecológica Coloreable, que muestra con dibujos y con un lenguaje muy simple la importancia de que los chicos asuman que hay que cuidar a los árboles, que hay que cuidar la limpieza del agua, y una serie de cosas. Tanto es así que casualmente me llamaron hace poco, me pidieron autorización porque van a utilizar ese material, parte de ese material, para una obra de teatro que van a hacer acá en el teatro local, ¿no? Es decir, mostrando la importancia de que los chicos asuman qué es la ecología y cómo se debe proteger, cómo se debe cuidar el estado del agua, la vida animal y todo lo demás, ¿no? Eso, digamos,
lo cotidiano. También estoy haciendo notas. De mis colegas, a veces uno tiene que ser un poco lechuza, lamentablemente, porque me toca hacer la nota de mis colegas cuando fallecen, por ejemplo el caso de mi amigo Brescia, hace poco, eso lo hago para la revista Flash, o también hago recordatorios de figuras de cómicos de la radio de distintas épocas. Todo ese es material que hago para Flash también, ¿no? Ahora también tengo un tipo de nota más combativa, digamos más a nivel cotidiano, pero no relacionado con mi especialidad. Eso lo hago para la revista Esto. ¿En este momento está haciendo humor gráfico usted? No, en este momento en particular no. Hay diarios zonales que están publicando historietas mías, pero no son historietas nuevas en realidad, ¿no? Son recopilaciones, sí. He hecho algunos trabajos hace cosa de tres años más o menos, de, digamos, un humor, por ejemplo, en la revista Esto, que digo, como es de tipo policial, bueno, tiene un poco esas características, ¿no? Humor infantil, algo para Croniquita he hecho también, aunque estoy más en este otro tipo de material, ¿no? Yo hacía humor infantil antes, ya en el 55, en la revista Mundo Infantil, y en Villiquen hacía las tapas, de Mundo Infantil hacía las tapas, en Villiquen hacía ilustraciones. ¿Usted con qué se siente más cómodo? ¿Con la tira o el cuadro? En realidad me siento más cómodo con el cuadro que con la tira. La tira, usted sabe que esa fue una de las razones por la que yo nunca me dediqué a un personaje. Y tiene importancia el personaje. ¿Parece que tuvo personajes? Tuve varios personajes. Pero el problema del personaje es que ata mucho. Y eso le pasó al propio Quino con Mafalda. Y sin embargo Mafalda no fue lo mejor de Quino, pero fue lo que le dio más trascendencia en determinado momento. Ahora no necesita de Mafalda, pero en su momento sí lo marcó bastante. Y yo empecé, el primer personaje que publiqué se llamaba Cristalino, que era un tipo que todo lo veía de manera positiva, ¿no? Ese personaje lo había creado en la época que trabajaba en ese estilo moderno, pero como tenía que adaptar el personaje a un dibujo más tradicional, busqué un rostro entre los que eran mis compañeros del diario Crítica, y terminó teniendo el rostro de un periodista que hacía deportes, Conrado Diana Costa. Tal vez lo haya oído nombrar. Conrado Diana Costa tenía un programa de televisión en los comienzos de la televisión con Jacobson y Mancera, y Pipo Mancera, que se llamaba algo de así como Pantalla Gigante. Y él lo tenía de compañero en la sesión, entonces digo, bueno, aquí está el rostro de Cristalino. Eso se publicó en el diario El Laborista, pero se publicaba primero 2 veces por semana. Por eso yo entré confiadamente ahí, sin problemas. Después lo empezaron a publicar todos los días y para mí era un drama. Para mí era un drama y no veía el momento de terminar con esa historieta. Después, en el 57, aparece un semanario que se llama Tío Vivo, lo dirigía Julián Centella, y en ese semanario yo empiezo a publicar Magolín. Que Magolín es un personaje que está saliendo hasta hoy. Es un mago, un mago que tiene algo de ecologista, un mago. Yo siempre digo, Magolín no va a sacar conejos de su galera, pero va a sacarlo del alcance de los cazadores con toda seguridad. Esa es un poco la definición de Magolín, ¿no? Y uno de los grandes admiradores que tuvo Magolín fue precisamente Julián Centella. Julián Centella estaba enamorado de ese personaje. Después, cuando aparezco con Humorón, lo incluyo también a Magolín ahí. Todo dibujante tiene un maestro o alguien que quien reflejarse. ¿Quiénes fueron para usted sus maestros? O sea, ¿usted quién admiraba cuando era chico? Claro, bueno, yo tenía 2 modelos. Sí. Uno era Dante Quinterno, con su Patoruzú, y el otro era Walt Disney. Yo me formé con los suplementos de crítica de los días miércoles, que traían todas las historietas del Pato Donald, Mickey, y con la revista Patoruzú, que como le digo, la compré desde el primer número. Es decir, la compraba mi padre, yo era un chico yo tenía 4 años cuando apareció Patoruzú. Así que después, para conocer un poco más sobre el dibujo animado, hice un breve curso con Juan Oliva. Eso debe haber sido en el 47 más o menos.
De ahí ese modelo de mesa es el que se usaba entonces, nada que ver con las de ahora. Yo me lo hice hacer en aquella época. Y alguien que me dio muy buenos consejos fue Tulio Lobato. Que, ojo, yo hablé unas palabras con él y en ese momento aprendí mucho más, hasta a mover el lápiz, cosa que no había aprendido nunca, hasta en qué posición poner el lápiz. Eso me lo enseñó él en una charla que habrá durado 15 minutos o 20 minutos. Usted no trabajó en Quinterno, ¿no? Yo trabajé para el libro de Oro Patoruzú. Esa, por ejemplo, aquella lámina que está ahí, que es una vista panorámica del Parque Rivadavia en el año 60 o 59. Es decir, ahí refleja muchas cosas que ahora no hay, otras que todavía sigue habiendo, pero bueno, es la misma época en que me gustaba mucho tomar apuntes del natural. Incluso tenía una historieta para la revista Canal TV, que era Videojito, un personaje que veía televisión de arriba, y siempre era muy decorado todo el escenario en el que él se movía, ¿no? Porque era una cosa que me gustaba bastante. Yo, por ejemplo, también en Tía Vicenta dibujaba esas casas de gobierno muy trabajadas, que en una película de dibujos animados que tengo hecho, está todos esos fondos largos como se hacen para las películas, todo con la casa de gobierno, con el Congreso. Alguna vez las voy a mostrar esa película. En los dibujantes actuales, los humoristas, los actuales, ¿cuál es lo que a ustedes más les gusta en este momento? Sí, es un poco difícil determinar uno, ¿no es cierto? Yo creo que el gran dibujante, más que el gran dibujante, el gran humorista sigue siendo Quino. Pero creo que Quino ya se nos escapó un poco de las manos, está demasiado internacionalizado. Creo que en este momento no tenemos un dibujante que represente a nuestro país como en su momento lo representó Di Vito, por ejemplo. Quinterno por su personaje sobre todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Di Vito era un dibujante bien porteño, bien de lo nuestro. Pero de Quino no se puede decir lo mismo. Pero indudablemente, es decir, trasciende a nivel internacional, ¿no? Va mucho más allá. Pero ahí es difícil. ¿Usted estudió en algún lado? No, fuera de lo que ¿Del dibujo animado? ese breve curso de dibujo animado, no estudié en ningún lado. Le digo más, yo antes de empezar a dibujar en Cascabel, sí, mandaba dibujos por correo. Y una vez me contestaron, en una sesión se llamaba El Chasque de Cascabel, y el que atendía esa sesión me contestó: nos gustan sus dibujos, pero para nosotros solos. Ese señor se llamaba Ricardo Rivas. Yo lo conocí muchos años después justamente por esta investigación que hice para la historia del humor. Yo por esos años era asesor del Museo de la Caricatura Baccaro y organicé algunas mesas redondas. Y lo llevé a este señor Rivas, que me encontré con él después de tantos años. Es decir, después de tantos años supe quién era, incluso el autor de aquella carta. Y lo presenté ese hecho porque realmente era interesante traer a colación aquello de que en aquel momento. Por ejemplo, le digo más, a mí me impresionó mucho cuando yo empezaba a ser colaborador de Cascabel, cuando un día voy ahí, siempre me atendía el secretario de redacción, que era Alfredo Villalba Güells, el hermano de Emilio, y Emilio era el director. Un día estaba Emilio en vez de Alfredo, y él no me conocía, y cuando voy por ahí dice: ¿usted es colaborador de la revista? Sí, le digo. Ah, sírvase. Y me entrega un ejemplar de Cascabel que salía al día siguiente, con ese olor a nafta y algo que tenían, ¿se acuerdan las publicaciones de antes? Y para mí era tan impactante tener la revista del día anterior en ese momento, qué sé yo, tendría 15 años más o menos, 14. Era... Hoy ha desaparecido un poco eso, ya resulta más común todo esto, ¿no? En aquellos tiempos se luchaba más. Yo me acuerdo, siempre me decía Ramón Columba, él mandaba dibujos los entregaba personalmente, creo, dibujos para una revista. En la época era todo con cliché.
Y un día le pregunta al editor si no le podría pagar algo por esos dibujos. Y dice, el editor le empezó a plantear, ¿usted sabe lo que a mí me cuesta este cliché? ¿Sabe lo caro que es esto? Y la impresión de... Y dice, y él se fue. Dice, porque en una de esas capaz que le iba a tener que pagar por publicarle el dibujo. Eso cambió, todo eso cambió ahora, ¿no? Pero antes era todo así, la cosa más a pulmón. Y uno es como que estaba más atento a los que consideraba los maestros. Yo cuando entré a crítica yo era el pibe, tenía 20 años, ¿no? Pero era el pibe, todos los demás tenían 20 años de antigüedad. Estaba Molas, que es un hombre de Lanús, estaba Héctor Rodríguez, el famoso autor de El Nuevo Rico, aquel que decía siempre Federico a casa, el mayordomo, estaba Pascual Guida, eran todos señores dibujantes. Hasta Caribé, llegó a estar Caribé también en esa época por ahí. ¿Qué es lo que le diría a un chico que quisiera empezar a publicar hoy? Y le gusta bueno, le diría lo mismo que hice yo hace mucho tiempo y que sigo haciendo hoy. Empezar con humildad. Porque hoy muchos se agrandan y así como se agrandan, se vienen abajo rápido. Esta es una profesión más, ¿no es cierto? El hecho de que uno tenga determinadas habilidades no quiere decir que se tenga que agrandar, que es superior a los otros. Entonces lo primero es la humildad y reconocer que antes de ello hubo otros que manejaron bien la cosa. Y así sucesiva, es decir, todos tuvieron un periodo de aprendizaje, hasta los que están más encumbrados hoy. Entonces, pensar en eso y no avergonzarse de preguntar, decir, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? No querer entrar por la puerta principal. Porque ese es un defecto que se da no solamente dentro del humor gráfico, se da también en teatro, en televisión, en radio. Antes eran distintas las cosas. Antes había vocación de aprender y de ver qué hacían los que ya se habían encumbrado. Seguirlos un poco más, no decir, no, lo que se hizo hasta ahora no vale nada, yo vengo con ideas nuevas, todos venimos con ideas nuevas. Yo era revolucionario en el 53 y antes en el 47 hacía dibujos muy modernos, pero tuve que aguantármela, a seguir el recorrido y bueno, y eso para todo. Yo lo resumiría en humildad, y además realmente tener vocación. No pensar que uno en esta profesión, como aparecían en algunos avisos, ¿no es cierto?, está con una pipa, con la modelo al lado, el vaso de whisky, no. Aquí hay que pasar mucho malos tragos, malos ratos, pero como en cualquier profesión, lo que interesa es que uno quiera hacer eso. Si uno quiere hacer eso, lo va a soportar todo. Si se quiere agrandar, mejor que busque otra cosa. Gracias, Iván. No, gracias a ustedes.